Bien, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos hermanos, una alegría como siempre poder reencontrarnos en esta clase de tafsir de exégesis coránica. Les pido mil disculpas, la última clase que no la pudimos tener, porque bueno, surgió un problema en la mezquita. Yo estoy solo prácticamente en la mezquita con esto de la pandemia, no hay personal, y tuve que salir corriendo a solucionar este problema. Bueno, un problema de pago de algunas facturas, algunas cosas que había que pedir turno en el banco, todo, y bueno, se me hizo un poco tarde. Bueno, no importa, es todo un tema grande que la verdad que escapó a lo que uno deseaba de cómo tenía que salir, y bueno, lamentablemente tuvimos que suspender la clase porque no llegaba, porque estábamos afuera y no hubo forma de llegar. Y el jueves, que íbamos a poner esta clase para el jueves también, lamentablemente, bueno, el jueves fue que lo suspendimos por esto, ahora que recuerdo, antes de ayer, exacto. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, vamos a continuar con nuestra clase. Hoy vamos a comenzar viendo la sura Al-Asr, que seguramente muchos de ustedes leen en el rezo, ¿sí? Hoy vamos a verla en profundidad. La sura Al-Asr, la sura de la época, que dicen, o el tiempo, es la sura número 103. Y fue revelada según la mayoría de las interpretaciones y de los exégetas, y las opiniones en la Meca. Muy bien, tiene 3 aleyas también, como podemos ver en pantalla, que no lo dijimos. Entonces, es una sura que, a pesar de ser breve, podemos decir que contiene aspectos de la ética islámica muy profundos, y que, podemos decir, encierra todo lo que debe ser un creyente, y que aquellas personas que no se rigen según lo que dice esta sura también no se pueden considerar personas creyentes, ¿sí? Muy bien. Esta sura comienza jurando por la tarde o por la época. Ahora vamos a ver la palabra Asr, qué significa. También vimos que en otras partes del Corán Dios jura también por astros, jura también por otros momentos, por ejemplo, del día, Wadduha, por ejemplo, Washamsi Wadduhaha. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Y es una sura que, a pesar, como dijimos, a pesar de su brevedad, realmente tiene un mensaje muy fuerte, muy importante, que vamos a desarrollar inshallah en esta clase. El Imam Sadiq alayhi salam dijo que a quien recite esta sura en las oraciones mustahab, las oraciones preferibles, Dios, o nawafil también, en las nawafil, Dios le presentará en el Yawm al-Qiyamah con un rostro brillante y sonriente, y tendrá los ojos iluminados con sus mercedes, y de esta manera entrará en el paraíso. Como dijimos, esta sura muestra cómo son los verdaderos creyentes, por lo tanto, quien viva según esta sura también y la materialice con sus obras, va a obtener estas recompensas. Entonces la sura dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr, juro por la época. Innal insana lafi khusr, ciertamente el ser humano está en la perdición, está quebrado. Vamos a ver qué es el khusr, que es la palabra khusran. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. O sea, en la segunda ley ya podemos ver que hace y dice innal insana, hace un énfasis, ¿sí? Por cierto, ciertamente que el hombre está perdido, está en la perdición, está quebrado absolutamente.
Es una llamada de atención y un tirón de orejas al ser humano, fuerte de parte de Dios. ¿Sí? El ser humano no sirve para nada, ha quebrado, ha fracasado. Todos los seres humanos no. Dice, illa alladhina amanu wa amilu salihat, excepto aquellos creyentes o aquellos que creen y que practican las obras buenas, las buenas acciones, como dice allí en la traducción. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, que se recomiendan mutuamente la verdad. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, que se recomiendan mutuamente a ser pacientes o a obtener la paciencia. Muy bien. Entonces la sura comienza jurando por el Asr. Asr significa exprimir. Si ustedes, no sé, conocen el idioma árabe, por ejemplo, un jugo de naranja, como se dice, se dice asir Portugal, ¿sí? El asir es el jugo, el exprimido, ¿sí? Porque viene de esta palabra, asr, es exprimir, que es apretar, que es prensar, como cuando agarramos una naranja, ¿vieron? Y la pasamos por esta máquina para exprimir el jugo, que aprieta hasta el último momento y va a sacar. Y se utiliza para denominar a la tarde, porque es cuando la actividad del ser humano, la actividad del hombre, se vuelve más intensa. También se habla de que esta palabra significa época y también se utiliza para decir la época. ¿Vieron? Cuando hacemos el salat del asr, es el salat de la tarde, el asr es la tarde. Pero también se habla de época. Por ejemplo, asr al-duhur, la época de la aparición del Imam Mahdi, por ejemplo. Se usa también la palabra asr, ¿sí? Para una época, o para parte de una época también, para un momento de la historia se utiliza la misma palabra. Y hace referencia, o puede hacer referencia también a la época de la aparición del Islam, a la época de la aparición del profeta Muhammad, y también, lo vamos a ver también, a la aparición o a la época del Imam al-Mahdi y de la aparición del Imam al-Mahdi, del surgimiento del Imam al-Mahdi, para su shri, según algunas interpretaciones. Bueno, como vemos, Dios también jura, Dios hace juramentos, ¿sí? Por ejemplo, Wadduha, por el día, o por la mañana, bien, en otros capítulos, o por ejemplo, Wal-Layl, por la noche, Wash-Shams, por el sol. El juramento, entonces, en este caso, se basaría por la importancia y la trascendencia de estas horas del día, si tomamos que por la tarde, o por las épocas. Y lo que dice acá el Tafsir es que, bueno, en ese momento es en el momento en el que nuestras actividades llegan a su fin. Vieron que a la tarde, a estas horas, por ejemplo, a la hora de Salat al-Asr, a la hora previa al Maghrib, que es cuando la gente termina de trabajar, cuando todos se están volviendo a su casa, cuando está el tránsito más pesado que nunca porque todos quieren llegar. Y también cuando en el mundo, digamos, animal, empiezan también a haber algunos cambios. Por ejemplo, las aves que regresan al nido, que empiezan a cantar, los animales que vuelven a su refugio. Entonces, cuando llega la hora del Maghrib, igual que la hora del Fajr, son momentos muy especiales, ¿no? En los que vamos a escuchar a los pajaritos cantar más con frecuencia y más fuerte, y empieza a oscurecer. Y es entonces el momento en el que el hombre dice debe reflexionar. Esto dice que el hombre debe reflexionar en el inmenso poder divino. Y lo acompañó durante toda su jornada. Es en la jornada en la que, digamos, de toda la actividad, ya va terminando la actividad, entonces ya quiere llegar a su casa, quiere estar con su familia, y en su momento dice que debe el ser humano
mirar cómo también en la naturaleza pasa exactamente lo mismo. Así que como el ser humano, con las empresas, con todo lo que hay ahora y con lo que había en la época del profeta, con los bazares, con, digamos, el comercio y las actividades, como el hombre a esa hora ya va a terminar, va a ir terminando con sus cosas, va a retornar, y así lo mismo hacen en el mundo animal. Entonces esto, dice, hace que el hombre reflexione sobre cómo Dios domina con su soberanía el sistema. Muy bien. Entonces es una maravilla de Dios, dice este momento del día, el Asr. Dice, porque suceden todas estas cosas juntas, entonces eso, digamos, es una demostración también de cómo Dios maneja el mundo. Otros sostienen que son las épocas de la historia, dice que encierran escarmientos o sucesos conmovedores, avivadores del ser humano. Y que bueno, la grandeza de estos momentos en la vida del ser humano también serían merecedores de un juramento. Por ejemplo, ahora mismo, ¿no?, que estamos en una época ya de pandemia tan difícil, es algo que en la historia es realmente un suceso que va a quedar en la historia, que también nos hace reflexionar sobre la grandeza. Otra afirmación dice que se refiere a un periodo particular de la historia, por ejemplo, como la aparición del profeta Muhammad, alayhi salatu wasalam, y hay también otra afirmación que habla de que no, que este Asr es Asr al-Dhuhr, que es la época de la aparición del Imam Mahdi. ¿Por qué? Porque se basa en un hadith del Imam Sadiq, alayhi salam, que dice que el Asr es la época del Qa'im, es la época del restaurador, es la época del Imam al-Mahdi, ajallahu ta'ala farajhu sharif. Incluso muchos de los sabios contemporáneos y los místicos contemporáneos dicen en el rezo, en el salat, la suratul Asr, con esta intención y con esta visión de los exegetas, que se refiere cuando Dios jura, está jurando por la época del Imam Mahdi. Por eso los que persiguen, los que buscan, los que desean conectarse con el Imam al-Mahdi, ajallahu ta'ala farajhu sharif, en sus rezos obligatorios, en sus oraciones obligatorias, generalmente en la primer raka'a, en el primer ciclo de oración, utilizan o leen la sura al-Asr. Algunos profundizan más en el significado original de esta palabra, de este vocablo, y afirman que el juramento se refiere a todas las formas de presiones y dificultades que acontecen en la vida del ser humano. Y que esto, digamos, estas dificultades, estos problemas, a veces dice que despiertan al hombre del ghafla. El ghafla es la distracción. Le recuerdan el poder de Dios, le recuerdan el gobierno de Dios. O sea que en los momentos de grandes presiones el ser humano despierta y recuerda a Dios. Por el sentido de Asr, que es de algo que, como dijimos, que exprime, que prensa, ¿sí? Como el asir, el jugo. Muy bien. En otra versión también dice que se refiere a los hombres perfectos que construirán dice, una síntesis de la creación, y que esto va a ser en la época del Imam al-Mahdi. O sea, van a constituir estos, digamos, hombres, estos soldados del Imam Mahdi, van a constituir una síntesis del objetivo que tenía Dios al crear al ser humano, por la perfección, por la fuerza que ellos tienen. Y bueno, y hay una versión final que dice, de los exégetas, cuando decimos versiones son las versiones de los exégetas, por supuesto, que dice que consideran que este juramento se refiere a la oración de la tarde, a Salat al-Asr, que también se conoce como Salat al-Wusta, ¿sí?, el que está en el medio, sobre el cual el mismo Sagrado Corán ha hecho un énfasis especial. Y bueno,
quisieron darle un énfasis también con esta, digamos, con este juramento que hace Dios en el Corán, los que consideran que se refiere a la época o al momento del Salat al-Asr. Muy bien. Ninguna de estas, obviamente, interpretaciones son contradictorias, pueden ser todas consideradas, pero la más adecuada es que Asr significa la época o la historia humana. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre el juramento que Dios hace en el Corán y lo que va a venir después, ¿sí? Que habla del insan, del ser humano, ¿sí? Entonces podemos hablar que está jurando por la era adámica también. Ustedes saben que nosotros pertenecemos a una de las eras adámicas, que hay un hadith muy famoso del Imam Sadiq alayhi salam. Cuando le preguntaron por Adán, y él preguntó, ¿cuál Adán? ¿Cuál de todos los Adán? Si nosotros somos los hijos del sexto de 7, saben que 7 quiere decir mucho. Entonces, está acá, como está hablando del insan, del ser humano, posiblemente está jurando por esta época del ser humano, que abarca desde Adán hasta el día del juicio, y que va a empezar a también a hablar después de este juramento muy duramente del ser humano, haciendo una excepción que es para tener muy en cuenta. Muy bien. Bien. La siguiente aleya, la aleya número 2, dice Innal insana lafi khusr. Sabemos que Inna hace un énfasis, ¿sí? Así como el juramento está haciendo un énfasis por la época, el Innal ciertamente hace un énfasis de lo que va a venir después, de lo que va a nombrar después. Entonces está diciendo Innal insana lafi khusr. El ser humano, el insan, se encuentra, dice, en la perdición. La palabra insan también, ¿sí? Significa el olvidadizo. Si bien lo traducimos como el insan, el ser humano, la raíz de la palabra tiene que ver con el olvido. ¿Y por qué el ser humano, Dios elige llamarlo el olvidadizo? Porque justamente se olvida de su origen, se olvida de Dios. Y debe retornar a Dios y debe despertarse de esa distracción y de ese olvido para volver a las fuentes y retornar al objetivo divino también para el que fue creado. Muy bien. Entonces aquí el exégeta dice que el hombre camina, va hacia la perdición, y se quiera o no, los seres humanos pierden sus bienes esenciales. Las horas, los días, los meses, los años van pasando, y entonces tanto lo que es material como lo espiritual puede ir disminuyendo en el ser humano. Sobre todo las cuestiones materiales o físicas del ser humano, ¿no? El ser humano va poco a poco yendo camino hacia la vejez y hacia la muerte y va perdiendo realmente. Entonces, si el ser humano, dice, posee en apariencia un gran capital, dice, cada día le es arrebatada parte, tanto la juventud como el mismo dinero que se va gastando, todo. Dice, es que la naturaleza de la vida en el dunya es esta, es perdición continua. Estamos perdiendo horas, estamos perdiendo días, estamos perdiendo salud, estamos perdiendo juventud. Entonces dice que el corazón del ser humano tiene una capacidad limitada y que cuando llega al límite, entonces deja de funcionar y por lo tanto la persona muere. Y que el ser humano debe mantener su corazón sano, dice, para que no sea de los corazones enfermos, tanto espiritual como físicamente. Y utiliza este término just, ¿sí? Que viene de Jusrán. Y Jusrán justamente, ¿qué significa? Por eso la cuestión de la pérdida.
porque Husran significa la pérdida material, la pérdida del capital. Cuando la persona está quebrada, ¿vieron? Cuando una empresa quiebra, cuando un banco quiebra, cuando una persona quiebra, ya no tiene un peso, ya no tiene nada, está quebrado absolutamente. De ahí viene la palabra Husran, de ahí viene el término Husr. Y entonces, cuando se utiliza esta palabra, generalmente se utiliza para las cuestiones materiales, para el quiebre material, para la pérdida de los bienes, de los lugares, digamos, de los cargos, podemos decir, de poder. Y también tenemos en otra ley del Sagrado Corán que utiliza el término Husranun Mubin, ¿sí? Si quieren pueden buscar en el Corán la sura número 39, aleya 15, sura 39, ahí la tenemos, bien, Zumar, aleya 30 y, perdón, aleya 15, muy bien. ¿Ven? فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Fíjense, utiliza este término varias veces, como los perdedores, dice, aquellos que se pierden a sí mismos y a su familia. ¿No están acaso en una pérdida evidente? Ven que utiliza varias veces. In al khasirin, los perdedores. Al-ladina khasiru, aquellos que perdieron anfusahum, a ellos mismos, o a ahli, y a sus propias familias, yaum al-qiyama, a su propia familia, el día del juicio. Alá dhalika huwa al-khusranul mubin. Esta es una pérdida manifiesta, un quiebre manifiesto, o evidente, como dice allí en esta traducción. ¿Sí? Ahí podemos ver el término. Entonces, esta ley ya dice que adoren a Dios, fa'budu. ¿Sí? A ver, vamos a ver en la traducción. Así pues, adorad lo que queráis aparte de él. O sea, adoren ma shi'tum min duni, acepten, perdón, adoren lo que deseen, lo que quieran, min duni, sin él, digamos, o fuera de él. Qul, di, le dice el profeta. Ciertamente que los perdedores son quienes se pierden a sí mismos y a sus familias en el día en el día del juicio, y no es acaso esta pérdida evidente. Muy bien. A este respecto, dice que citan aquí en el Tafsir, no citan de que dice, dijo uno de los Kibar, de los grandes, he aprendido el significado de esta sura nada menos que de un vendedor de hielo. Y él exclamaba, decía, irhamu, irhamu man yazbu ra'su mal. Tengan compasión de aquel cuyo capital se está derritiendo. Entonces me dije, este es el significado de innal insana lafi khusr. El tiempo y la vida se agotan, sin que el hombre pueda obtener recompensa alguna. De este modo terminará saliendo perdedor. Subhanallah, qué enseñanza, ¿no? Por eso también esta cuestión del Asr como la época humana, o la vida humana, o la época en la que el ser humano está en el dunya, que es ciertamente, ¿no? Una época de quiebre y de perdición constante, o de pérdida constante, no perdición, de pérdida constante, como podemos ver, y es verdad, el mismo vendedor de hielo, si no puede vender sus cosas durante un tiempo limitado, va a perder su capital. El ser humano también, en ese sentido, si no aprovecha bien su vida, la va a perder. Si no aprovecha su vida,
Y la pregunta es cómo podemos aprovechar la vida nuestra realmente para no perderla como este vendedor de Ike. Entonces, la respuesta está en la siguiente aleya, ¿no? إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Muy bien. Entonces, la respuesta, como dijimos, no puede ser otra que esta. Excepto, illa, alladina amanu, aquellos que creen, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, y obran el bien, y hacen las obras justas, las obras nobles, se recomiendan mutuamente la verdad y se recomiendan la paciencia. Es decir, que lo único que puede impedir una pérdida en esta vida y convertirla realmente en una ganancia, en un capital que trascienda esta vida y que dure para siempre, es justamente el ser creyentes y actuar en forma, digamos, de materializar nuestra creencia con nuestras obras. Por eso vamos a encontrar siempre en el Corán, cuando se habla del amal, de la acción, que va junto con la creencia, o la creencia va junto con la acción. ¿Sí? Alladina amanu wa amilu salihat. Esto lo vamos a leer mucho en el Corán. Porque la fe completa es una fe con acción. Y la acción completa es una acción también basada en la fe. Las acciones buenas en este mundo, que trascienden y que se transforman en un capital eterno, son las acciones del creyente. La acción de la persona que no cree tiene un premio también, porque Dios es justo. Pero el premio es en este mundo. Una persona que rechaza a Dios, pero ayuda a los demás, ayuda a los pobres, va a ser una persona que va a obtener cosas en este mundo, no en el otro. En cambio, el creyente va a obtener en este mundo y en el otro mundo la respuesta a todo lo que él ha hecho de sus obras. Del mismo modo, el creyente o quien se haga llamar creyente, que diga que es creyente sin el amal, sin la acción, no obtiene nada, ni en este mundo ni en el otro. Muy bien. El príncipe de los creyentes, Amirul Mu'minin alayhi salam, dijo: la respiración del ser humano son sus pasos hacia la muerte. ¿Sí? Nosotros tenemos que reflexionar en esto, que cada momento estamos yendo hacia la muerte. Cada latido del corazón nos acercamos hacia el final del ser humano. Entonces, esta vida, o de esta vida, no nos vamos a llevar otra cosa que nuestras acciones. Nuestras acciones, como dijimos, acompañadas de una creencia correcta. El amal saleh, el obrar bien, digamos, el obrar con obras justas, no solamente es, obviamente, ayudar a los demás, sino cumplir con las obligaciones religiosas. Principalmente es esto. Principalmente es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, rezar, ayunar, pagar el khums, pagar el zakat. Y también, obviamente, ayudar a las demás personas. Y si algunas personas pierden el valor verdadero que tiene la vida y se distrae con cosas pequeñas, con cosas finitas, por ejemplo, tener una gran casa, una mansión, joyas, autos, cosas materiales, ¿no? Que va a tener que abandonar. Dice, ninguna cosa de estas se puede equiparar con el verdadero precio, digamos, o el precio, digamos, fuerte, o, ¿cómo podemos decir? Con el precio, digamos, caro que tiene el hacer el bien, o el gran valor que tiene el hacer el bien, y buscar la complacencia divina con nuestros actos. En ese sentido, Amirul Mu'minin alayhi salam dijo que, por cierto, que no hay para vosotros otro precio más que el paraíso, que el Jannah.
Entonces dice, no lo vendan a un precio menor, no vendan sus vidas a un precio menor. Si nosotros vendemos nuestra vida en el Jannah, por nuestra vida en el dunya, que es tan imperfecta, tan finita, digamos, con dificultades, con enfermedades, con limitaciones que no tenemos en el paraíso, estamos regalando nuestra vida. También en Imam Sadiq alayhi salam, en una súplica, dice que se decepcionaron los que acudieron a otro que no seas tú y salieron perdedores, también dice. Salieron perdedores por dirigirse hacia otro que no eras tú. Utiliza el mismo término de Husran. Por eso también, que lo nombra en otra parte del Corán, el Yaum Tagabun, ¿sí? El día de la resurrección, se lo llama el día de la decepción recíproca. ¿Por qué? Porque la misma Aleya dice que cuando se congrega la gente para el día de la asamblea, este va a ser un día de decepción recíproca. ¿Qué es lo que sucede? Algunos, dice, entregan su vida a las cosas materiales, a las pasiones, pensando que eso los va a inmortalizar, como veíamos en la sura anterior. ¿Se acuerdan? Entonces después sufren una gran decepción porque se encuentran en el otro mundo con que todo eso por lo que ellos pelearon, lucharon, vivieron, las cosas materiales estamos hablando, ¿no? En el día del juicio no tienen ningún tipo de valor. Son como las hojas caídas de los árboles. Entonces tienen una gran decepción. ¿Qué hemos hecho con esta vida? ¿Qué hemos hecho con esta vida? En cambio, cuando hacemos las obras del bien, por más insignificante que sea, Dios la ve, Dios la capitaliza, Dios le da un valor realmente. Muy bien. Tenemos en el Sagrado Corán una ley también. En la Sura Al-Baqarah, la ley 261, dice: el ejemplo de quienes erogan su hacienda en la causa de Dios, gastan en la causa de Dios, es como el de un grano que produce 7 espigas. En cada espiga contiene 100 gramos. Dios multiplica más aún a quien le place, porque Dios es sapientísimo. Está ahí en la pantalla. Muy bien. Wasiun Ali, ¿sí? Porque Dios es el que todo lo abarca, es el que todo lo sabe, el sabio. Muy bien. Nosotros, por más cosas chiquititas que vamos a hacer por Dios, tenemos que saber que ese es el verdadero capital. Que nosotros, para no quebrar nuestra vida, tenemos que esforzarnos en acercarnos a Dios a través de la obra, no a través tanto de la palabra. Cerrar más la boca y mover más el cuerpo, mover más las manos, hacer. Eso es lo importante. Eso es lo que nosotros nos vamos a llevar realmente de este mundo. Por eso el ser humano está quebrado. ¿Quebrado cuándo? Cuando no crea y cuando no obra el bien. Todavía no hemos llegado a hablar del haq y del sabr. Lo vamos a dejar para la próxima clase, inshallah, para hablar más en profundidad de esto, que es otro de los factores importantes a los que le tenemos que dar importancia. Pero bueno, son 4 las palabras que utilizan esta sura para conformar un verdadero programa de la felicidad del ser humano, ¿sí? Alladina aman wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Son 4 cosas que al ser humano lo van a hacer capitalizar su vida y que no la pierda. Eso es lo importante. Por eso esta sura es tan cortita, pero tan rica en el mensaje. Entonces, el primero de ellos es la fe. La fe, lo primero. Alladina amanu.
constituye la base de todas las actividades, dado que el esfuerzo del hombre surge ¿de dónde? De sus creencias, de su forma de vida, de su din. Nosotros no actuamos por instinto como los animales. El ser humano actúa por el aql y por la fe. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por la fe. Por eso empieza por la fe. Alladina aman. ¿Por qué te levantas con el frío a las 6:30 de la mañana a hacerte el vudú y a rezar? Por Dios. Entonces, la creencia es ese combustible que nos hace hacer las obras buenas, las obras puras. Entonces empieza por eso, por la creencia, y no por otra. Es porque todos los profetas enviados por Allah vinieron principalmente con el mensaje de la creencia en un solo Dios, luchar contra el politeísmo, y esa es la base absolutamente de todo. La base incluso de nuestra religión es el tawhid. Entonces, alladina amanu wa amilu salihat. El segundo principio habla del fruto que va a dar esta creencia. ¿Y cuál es? El término salihat o las obras buenas, todos los actos benevolentes. No solamente los de ibada comunes y corrientes, como sabemos, como el salat, por ejemplo, el ayuno, el zakat, sino cada cosa que va a hacer el bien. Todas las obras que van a perfeccionar el alma del ser humano, que van a desarrollar la moral del ser humano y que lo van a aproximar a Dios, son amal salih, digamos, obras salih, obras buenas. Salihat, que viene en plural por eso, justamente, ¿sí? Porque es todo lo que va a hacer bien, va a hacer el bien en la humanidad del ser humano, que va a beneficiar a la humanidad por y para Dios, porque es curva también Allah, también lo va a hacer, para acercarse a Dios. Entonces esta expresión abarca desde los más pequeños actos. No sé, por ejemplo, acá pone ejemplo de levantar una piedra del camino, o puede ser salvar a miles de personas, o puede ser establecer la fe correcta, o puede ser establecer la justicia en el mundo, como también una sonrisa que uno haga al vecino cuando sale, o a una persona desconocida. Todo eso son obras pías, obras buenas. Y dice, probablemente a veces los actos benévolos provengan de personas no creyentes. Entonces, con certeza, su raíz no es muy fértil. Y estos actos van a tener, obviamente, como dijimos, un beneficio, pero es un beneficio para este mundo. La aleya en esta parte viene con el alif lam, es decir, el amilu as-salihat, ¿no? A ver. Viene con el artículo árabe. Entonces dice que en la lengua árabe esto le da un sentido general a todos los actos buenos que podemos hacer. Por supuesto, con esta salvedad que dice la amanu primero, o sea, esto es para la gente que cree y hace las obras pías todas. Muy bien. En otra parte, el Corán también dice a quien practique, sea hombre o mujer, y es creyente, vuelve también a poner la cuestión de la creencia, le consideremos una vida placentera y le reuniremos con un galardón superior a lo que hayan hecho. Entonces podemos ver esta cuestión también de que las obras buenas son las obras que acompañan también la creencia, y que la creencia debe estar acompañada por las obras buenas. Inshallah, la próxima clase vamos a hablar de las otras dos, que son, digamos, esta recomendación mutua que hace, ¿sí? Se recomiendan mutuamente.
ahí en la traducción debería poner esto. La verdad, el haq y el sabr. Vamos a hablar del haq y del sabr, que son las dos que nos faltan. O sea, tenemos, para no ser personas que han quebrado en su vida, tenemos que saber que tenemos que ser creyentes, practicar las obras de bien, todas en general, y también aconsejarnos mutuamente el haq, la verdad y la paciencia. ¿Por qué la verdad y la paciencia? ¿Qué secreto tienen la verdad y la paciencia que están al lado de la creencia y de la obra pía? Sabemos, si una persona cree y hace el bien, o cree y lleva su, digamos, su creencia a la práctica, y hace el salat, hace el ayuno, pasó con un beduino, porque Dios conoce los límites de cada persona, y el profeta también los conocía, y había un beduino que se acercó al profeta y le dijo, ya Rasulullah, yo quiero entrar al paraíso. Entonces el profeta le dijo, le preguntó, dice, ¿vos rezás o tú rezas? Yo rezo, sí. ¿Tú haces el ayuno en Ramadán? Sí. ¿Tú has visitado la casa, has hecho el hajj? Sí. Dice, ¿tú pagas el zakat? Sí, pago el zakat. Bueno, mantente así, le dijo el profeta. Si tú te mantienes así, vas a entrar al paraíso. Por supuesto, nosotros decimos hay un montón más de cosas para hacer, pero Dios sabe los límites. Eso es lo básico. Entonces, acá nombra lo básico, la creencia y las obras pías en general, pero después dice, "Watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabr". Le da una importancia muy especial a la recomendación mutua de la verdad y la paciencia. Por eso merece una clase en particular, que inshallah va a ser el próximo martes, si Dios quiere, a las 16 horas. En nuestra próxima clase de Tafsir vamos a ver estos dos puntos para terminar con la sura Al-Asr, la sura de la época, inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias, Sheikh. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga mucho, inshallah. Que tengan un lindo Eid. Bueno, el martes aparentemente es el Eid, así que igual tenemos nuestra clase. No sé si ustedes tienen otra actividad, pueden decir, pero nosotros no hay problema, podemos hacer la clase. Una clase bendita con el día del Eid. Y también pido que no se olviden de nosotros en sus súplicas el día de el Arafa, inshallah. La jornada de Arafa, que hagan súplica por nosotros. Que Dios los bendiga mucho. Y usted también, que no nos olvide, inshallah. Muchas gracias. Assalamu alaikum, hermano. Wa